Buenos días, presidente. Óscar González de RELAX 104.5 FM. Comentarle que el día 8 de noviembre de 1991, la señora María del Carmen Chávez Hernández, quien adquirió un terreno ejidal en el paraje denominado La Vega, que pertenece a la población Santiago Miltepec, municipio de Toluca, donde la propietaria de este bien inmueble da permiso de habitar con ellos a una señora de nombre Georgette Iber Gómez Roque, quien ahora pretende despojar de su casa a quien le tendió la mano, con argucias, mentiras, comprando ministerios públicos y aún jueces, pues llevó a cabo una denuncia según por despojo, dándole la razón a la señora Georgette Iber en contra de la legítima propietaria, quien se encuentra discapacitada y tiene 84 años de edad. En un inicio se le dio permiso de vivir a su hijo de la señora María del Carmen junto con su esposa. Desgraciadamente, en el año 2010, el hijo muere en un accidente automovilístico, por lo que siguió viviendo en casa su esposa, cayendo esta en depresión, dedicándose a tomar bebidas embriagantes, comenzando desde luego a faltar el respeto a toda la familia, por lo que se le llamó la atención de su proceder, a lo cual le pidió que tenía que salir de dicho hogar, lo cual se va a otro domicilio, y es cuando empieza a hacer las denuncias por despojo a los señores propietarios en el año 2016, lo cual acredita con documentos apócrifos que se hicieron los comisariados ejidales corruptos, firmando un acta pormenorizada y una constancia de posesión, diciéndoles que ella tiene suficiente dinero para comprar a todas las autoridades. Ante esto es que la legítima propietaria del bien inmueble ha iniciado un juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 con número de expediente 818/2021 y que actualmente se encuentra en proceso, solicitando, presidente, su valiosa intervención para que se realice un juicio justo e imparcial. Se lo pide a la licenciada magistrada María del Mar Salamanca, para que le dirija con absoluta transparencia y así poder evitar cualquier acto de corrupción. Es cuando, presidente, sería el primer caso que se podría hacer en ese caso. Pues vamos a pedirle al procurador agrario Luis Hernández de que atienda el asunto y ayudemos nosotros para que se actúe con justicia. Gracias, presidente. Y otro caso más, y el último, la comunidad de Llano Grande, Azcapotzalco, le pide nuevamente que investigue a fondo el caso de Tomás Martínez Mandujano. Le compartimos el número de carpeta, que es el 60-314-20/2002, en donde usted podrá darse cuenta que no existe el delito por el cual está privado de su libertad, dado que la carpeta de que compartimos no coincide con el delito imputado y donde queda claro que se debe a la fabricación de un delito en contra de Tomás Martínez Mandujano. También es importante, presidente, decirle que no hemos recibido ninguna respuesta en cuanto a la instrucción que dio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el día 26 de junio del año en curso, por lo que le pedimos audiencia, dado que fue su instrucción, la cual se sigue esperando, y se pide su valiosa intervención para poder establecer comunicación con ella. Igualmente, recordarle que se estuvo presente en una visita a Texcoco el día 30 de junio del año en curso, donde de igual forma se le entregó un escrito en sus propias manos pidiendo que los escuche y que ponga sus manos en su corazón y que indulte a Tomás Martínez Mandujano del delito que le fabricaron, del cual acusan y lo mantienen privado de su libertad, con la firme esperanza de ser escuchados y sobre todo atendidos en busca de una solución al tema que les ponemos, que no nos vamos a rendir hasta que obtener la libertad de Tomás Martínez Mandujano, al igual que los compañeros detenidos injustamente, Javier Hernández Padilla en la Ciudad de México y Javier Jiménez en el Estado de México. Eso es lo que... Hoy vamos a recordarle a
la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y ahora con Jesús se ponen de acuerdo para que se dé la audiencia. Gracias, Para presidente. que platique. Gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días, presidente José Manuel Fuentes de Capital 21. Como se ha informado aquí en la conferencia mañanera, se han sumado al IMSS Bienestar varias entidades. Hemos visto pues varios resultados en el abasto, en la plantilla de médicos, en la rehabilitación de hospitales, y en ese sentido vemos que en la Ciudad de México hay médicos inconformes. Ayer el jefe de gobierno decía que ya hay acuerdo con la mayoría. En ese sentido, todavía siguen las negociaciones. Me gustaría saber cómo va el avance de estas negociaciones, que nos explique la importancia de la federalización del sistema de salud, sobre todo en nuestra capital, presidente. Pues aquí están. Aprovechando. Jefe de gobierno. Bueno, este es un proceso que tiene que ver con la federación, es el traslado de servicios locales al IMSS Bienestar. De hecho, pues estamos en comunicación los lunes con el gobierno federal para todo este proceso que tiene su complejidad, pero una parte es la laboral. En ese sentido, pues evidentemente que entre las comunidades médicas de los hospitales en la Ciudad de México, pues hay deseos de saber cómo va a estar ese proceso. Lo que les hemos informado hasta este momento es que la comunidad médica, los trabajadores de la salud de la Ciudad de México van a tener mejores condiciones al pasar al IMSS Bienestar. Es decir, van a tener estabilidad laboral y mejorar sus ingresos, que ese es el planteamiento que se ha hecho para el conjunto del país. De igual manera en el caso de la Ciudad de México. Ahora ha habido algunas expresiones y se han atendido por la vía del diálogo. Ayer mismo que hubo algunas manifestaciones en algunos puntos de la ciudad, acudió personal del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo del área de Secretaría de Gobierno, acudieron a platicar con ellos para informarles, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, y vamos a seguir así, vamos a estar informando cada vez que haya una inquietud, pues a informar que se está dando este proceso. Ahorita ya nos estaba informando los beneficios para los trabajadores, pero también para la población en general. ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, hay un proceso que aquí se ha estado informando precisamente, que es todo el abasto de medicamentos, mejoras en la infraestructura de muchos hospitales, se han estado terminando hospitales que estaban inconclusos, y también en la Ciudad de México vamos a tener este proceso de mejoras en la infraestructura y en el equipamiento de hospitales, así como en el abasto de medicamentos. De hecho, ya tenemos un abasto de medicamentos que supera el 90% en nuestros centros de salud. Muchas gracias. En otro tema, presidente, los últimos datos del INEGI indican que la inflación rompió el piso del 5%, sobre todo por los energéticos. Sin embargo, hay algunos precios de productos, así lo reporta la gente, que nomás no bajan con lo de la inflación. En alimentos procesados, sobre todo, es lo que no ha disminuido. Presidente, es evidente que esto en muchas ocasiones, pues, y en otras cosas, durante su gobierno hay resistencias, hay personajes que no quieren ceder. Así lo ha señalado el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Mungía, que hay resistencias de que se bajen pues, los precios en alimentos procesados. Su estrategia de contención y manejo de inflación ha estado basada pues, en los acuerdos, no en la coerción. En ese contexto me gustaría preguntarle qué hacer pues, con este aumento en los alimentos procesados y qué se va a seguir para negociar con los empresarios, presidente, que esto impacta pues, a las familias mexicanas. Sí, vamos poco a poco bajando la inflación, como es notorio y como lo muestran
los datos del INEGI. No sé si tengamos ahí la gráfica. Sin embargo, tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Tenemos el acuerdo con las grandes distribuidoras, con las grandes tiendas como Walmart, como Chedraui, Soriana y otras, y se está cumpliendo el que una canasta básica de 24 productos de 1,039 pesos, así se fijó, cuando teníamos la inflación muy arriba, llegamos a ese acuerdo, y ahora esa canasta ya está abajo de los 900, en algunos casos hasta 800 pesos, en el tiempo que llevamos aplicando este programa. Lo cierto es que han cumplido las tiendas departamentales, estas empresas comerciales a las que hice referencia y otras, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos un informe quincenal del precio de la tortilla, del frijol, del pollo, del huevo. Estamos en eso, buscando que no aumenten los precios. Y tenemos la ventaja de que no aumenta el precio de los combustibles. Por eso es importante la participación del Estado, porque los neoliberales, de manera dogmática, fanática, quisieran que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado. Y eso es como la libertad del zorro en el gallinero, para que se entienda bien. El Estado tiene que participar en el desarrollo. Ese es el otro postulado que va en contra de la concepción neoliberal. Nosotros sostenemos que el Estado tiene que participar en el desarrollo, no puede incumplir su responsabilidad social, desde luego sin asfixiar la participación de la sociedad civil, pero sí tiene que buscar el beneficio colectivo, el beneficio general. Y esto es lo que estamos haciendo. Nos ayuda mucho también para bajar la inflación el precio del gas doméstico, que está a la baja. Me da mucho gusto que un cilindro de 20 kilos que compran las familias pobres, humildes del país, ya se esté vendiendo en 400 pesos. Estaba en 600. Entonces, ahí vamos. Pero
tienes razón, no podemos descuidarnos y estar pendientes y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz. Ya saben a quiénes me estoy refiriendo. No solo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz. Sin maíz no hay país. Entonces, esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables. Y así, en otros casos, los que se dedican a la producción de pollos, el huevo, que es tan importante, porque es proteína que está pues accesible a la economía de la gente. Estamos ahora atendiendo el problema del atún, que también es una proteína barata, que se produce, se captura el atún en México, pero hay ahora, por ejemplo, un embargo, no se puede vender atún en Europa. Estamos buscando que las empresas atuneras mexicanas tengan acceso al mercado europeo, que eso también nos ayuda. En fin, estamos en eso. Lo ideal es la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Es hacia donde tenemos que caminar. Y vamos avanzando en la autosuficiencia energética, vamos muy bien. Cuesta más lograr la autosuficiencia alimentaria porque se abandonó, igual que lo energético. Querían privatizar todo y se abandonó el campo. Y ahora estamos regresando al campo, impulsando las actividades del campo. Por eso los precios de garantía para el maíz, para el frijol, la leche. Por eso ya llevamos como 500,000 toneladas de fertilizantes entregadas este año. Y vamos a entregar 1 millón de toneladas de fertilizantes a 2 millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios, de manera gratuita, la entrega del 1 millón de fertilizantes, de toneladas de fertilizantes. Y esto es producir más y que coman los que nos dan de comer. Presidente, por último, su homólogo colombiano Gustavo Petro confirmó que usted va a visitar el país. Me gustaría preguntarle los detalles de su visita en Colombia y también cómo está siendo la relación con Colombia. Sabemos que México y Colombia estuvieron bajo la estrategia de seguridad que pues no dio buenos resultados. Teníamos el Plan Colombia, que bueno, asesinaron a muchas personas, la guerra contra el narcotráfico. También se aplicó aquí con el Plan Mérida, con Felipe Calderón. Entonces vemos pues, que los resultados pues, no favorecieron
vemos que fue una guerra nefasta, y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo va a ser la cooperación entre Colombia y México en cuestión de seguridad y también de lucha contra las drogas. Presidente, Sí, muchas gracias. Y confirmar de que sí vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia con el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Ese es el recorrido que vamos a hacer en América del Sur. Por ahora, pero sí Colombia y Chile. En el caso de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y hay que cambiar las circunstancias. Hay que combatir la desigualdad, combatir la pobreza, hay que garantizar oportunidades de trabajo, salarios justos, hay que atender a los jóvenes, hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, buscar vivir en una sociedad mejor. Eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia. No se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No, eso no funciona. Como lo expresaste, cada vez que aplican esos planes autoritarios, que muchas veces violan derechos humanos porque son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas. Todo eso no resuelve. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Esto los conservadores no lo internalizan. Les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Para ellos lo que tiene que aplicarse es la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo, para que nos quedemos tuertos y chimuelos todos. Por eso se burlaban, ¿no? Y se siguen burlando cuando hablo de abrazos, no balazos. Tengo la convicción de que esa es la estrategia. Atender las causas. ¿Por qué tanto consumo de droga? Porque hay insatisfacción, porque hace falta deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz. Todo se enfoca hacia lo material.
y ese modelo pues ha resultado un fracaso. Nosotros nos hemos protegido por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho a que no se consuma drogas en México. Es indudable que hay tráfico de droga, pero no consumo, o es muy poco el consumo. Estaba yo viendo unas estadísticas, porque estoy pendiente. Si se incrementa el consumo en México, se nos pondría muy difícil la situación, porque eso sí es complejo, no es fácil enfrentar el problema de la drogadicción si hay demanda. Un poco lo que lamentablemente les pasa en Estados Unidos, que existe la demanda. Por eso, tristemente, pierden la vida 120,000 jóvenes al año por fentanilo. Pero, ¿por qué esa descomposición? ¿Por qué se llegó a eso? Las causas. Porque podemos blindar las fronteras y poner muros y destinar miles de millones de dólares al combate a las drogas y contratar más elementos para el ejército, la marina, pero si no atendemos las causas, pues van a crear cualquier otra droga, ya no es fentanilo, cualquier otra, y va a haber demanda. Hay que ver qué está sucediendo, porque esa crisis en la convivencia, ese vacío, yo lo atribuyo al abandono, a los jóvenes, al problema de la desintegración de las familias, a la falta de afecto, de apapacho y a ciertas costumbres que afortunadamente en el caso de México no se han arraigado